Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Hola amigos de Flaxo Radio, soy Gaby Ruiz en una edición más de La Loca de la Casa. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de la editorial Maquinaria, Matías Tello e Iris Quilla. Bienvenidos. Iris, por favor, cuéntanos, ¿cómo te sientes de este día en Quito? ¿Regresas? Hola Gaby, gracias por invitarnos. Y claro, regreso por, creo, tercera vez acá, a Quito, cuando hace justo mucho frío y llueve. Llueve, pero ahora, mira, al ratito si corremos la cortina en el video se va a poder ver, ya está haciéndonos un guiño el sol de Quito, ya sabes, este es un cielo caprichoso, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, pero así nos la llevamos. ¿Cómo te sientes, Matías, en Quito? Bien, me siento bien, la ciudad me recibió muy bien, hemos hecho actividades muy bonitas, hemos conversado con mucha gente, y sí, todo bien. Pero, Gaby, ¿tú eres la loca de la casa? ¿O el programa se llama así? El programa se llama así, porque les cuento, lo que hacemos también es recuperar esa expresión en la literatura, en donde los escritores, los creadores se refieren a la loca de la casa como esa imaginación, el poder creativo, la que dejas salir, ¿no? Así que sí, eso es lo que queremos ahora con ustedes en esta conversación. Cuéntenos, ¿de qué se trata Editorial Maquinaria? ¿Cuándo nació? Cuéntenos cosas sobre ustedes. Mira, la editorial Maquinaria nació como un proyecto con Iris, cuando luego con Iris, bueno, empezamos a vivir juntos en Arica y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no podemos comer y ver tele todo el día, algo hay que hacer. Dijimos, bueno, hagamos una editorial, porque Iris tenía experiencia en el rubro, yo quería tener experiencia, estaba recién entrando al circuito. Y bueno, empezamos con la editorial, ¿no? Y empezamos a publicar, por ejemplo, este es nuestro primer libro que publicamos, que se llama Las Yeguas del Kilimanjaro, de Rolando Martínez, que es un muy buen libro, muy bonito, muy nostálgico. Aquí estamos viendo la portada de Las Yeguas de Kilimanjaro. Tiene algo muy, muy especial también la propuesta y bueno, nuestros amigos que nos están escuchando, les vamos a aportar un poquito con la descripción de las portadas. O sea, está caracterizada la línea porque es realmente singular, está fuera de serie las portadas. Iris, ¿nos puedes comentar, o sea, un poco la cuestión gráfica de las portadas de los libros? Bueno, por lo menos para esa primera portada, porque, bueno, el libro habla sobre, bueno, sí, como dijo Matías, un libro melancólico, pero es como un recuento de las chicas que hacían películas pornográficas entre los años 50 y 60. Pero no es un libro pornográfico, digamos. Entonces, el autor, que se llama Rolando Martínez, quería hacer como una pequeña reedición de este libro, porque ya lo había sacado meses antes. Y nosotros pensamos en una portada específica, entonces los dos chicos que están justo en la portada son de una película, de hecho, pornográfica de la época. Nosotros hicimos como un recorte y a los costados pusimos esos anuncios del periódico de Arica, donde se buscan, o sea, en realidad se encuentran chicas y todo eso. Y peculiarmente la mayoría... Damas de compañía. Claro, damas de compañía. Y la mayoría eran como, o sea, extranjeras o bolivianas que se iban a Arica, bueno, a trabajar de eso. Dice señoritas de Skirts, Catalina, Lorena Cruceña, Thaís, Sensual, Osornina. Y bueno, está súper divertida, es bastante atractiva la propuesta gráfica de los libros. Tenemos por aquí algo más, Matías. ¿Cuál fue el primero de los libros? En la mesa tenemos algunos títulos. Es el primero de los libros. Sí, Las Yeguas del Kilimanjaro. Ese fue el primero. El autor se nos acercó y como sabía que el Iris sabía hacer libros a mano, porque nuestra editorial es artesanal, o sea, son solamente 2 pasos que nosotros hacemos en imprenta. Y bueno, el autor se nos acercó y bueno, hicimos el libro y fue algo así como, bueno, pongámosle un logo, creemos colecciones. Y así luego empezamos a editar un poco más. Y aquí tenemos otros autores. Cuéntame, ¿a quién más tienen participando en la editorial Iris? Bueno, el primero fue Yeguas, el Kilimanjaro, y el segundo fue el libro de Pablo Espinosa Bardi, que es la mayoría relatos, pero también inserta algunos poemas. Y este libro es más de un corte de, digamos, entre comillas, terror, lo que podría denominarse terror ahora.
Y también tiene ilustraciones igual, bueno, mentira. Las yeguas tienen fotografías. Cuentos de gore, de locura y de muerte tiene ilustraciones de una chica que es de Arica, pero vive en Antofagasta. Entonces tiene unos dibujos hechos a lápiz sobre ciertos asesinos seriales, porque el libro más o menos habla de eso, ¿no? Ese fue el segundo. El tercero fue el libro de Daniel Rojas Pachas, que de hecho es como el director de Sinosargo, y este es como la 6ª reedición de este pequeño libro que se llama Carne. Es un libro en prosa y ese fue como la 6ª reedición de ese. Y luego el cuarto fue el libro de Gladys González, que es una poeta de Santiago, pero que vive en Valparaíso. Y este, como te decía ayer, creo, son 2 libros en uno, Gran Avenida y Hospicio. Y aquí, bueno, son 2 poemarios hermosos. A mí me gusta mucho. También tiene ilustraciones, que es de un chico de Arica. Y el siguiente fue la plaquette de Matías, que se llama Tierra Roja. Muy bien, acá tenemos a Tierra Roja. Tiene un símbolo, una bandera con... Cuéntanos, Matías. Esa portada, bueno, se me ocurrió a mí, siempre la quise usar como para un libro. Es una máscara de eso. O sea, se supone que el concepto es una bandera pirata, pero en vez de tener la calavera y los huesitos, tiene instrumentos para soldar, porque yo soy soldador y de eso habla un poco el libro. Entonces es por eso que cogí esa portada. Y me gusta, es bien bonita. Dice en la contraportada, la gente que espera en los ferrocarriles son aquellos que dejaron de trabajar para Hefestos. Se lamentaron dejar atrás las pomposas necesidades de aquel dios griego y se asentaron en la tierra. La tierra roja es la huella del metal y el sol. Mientras los hombres pululen y dejen su marca en el metal, estarán condenados a cerrar como servidores del metal, quizá en un taller abandonado, en una estación tren o simplemente en un cuarto, asidos de una máscara para esconderse de aquel dios. ¿Cómo llevan la relación de ser 2 artistas, dedicarse al negocio editorial y pues ser tan sensibles? Justamente estábamos platicando de esto antes de empezar. Cuéntame, Iris, por favor. Bueno, a ver, podría empezar con lo que leíste. Sí. El comentario de la contraportada es... bueno, lo que pasa es que este nombre, Sebastián Melmat, es mi seudónimo. O sea, yo escribo con ese nombre. Qué hermoso. Tú escribiste la contraportada de la plaqueta de Matías. Entonces, bueno, de hecho firmo así siempre, ¿no? Sebastián Melmat. Y, bueno, sí, cuando nos conocimos, Matías y yo, fue por un encuentro al que yo llevé la editorial que tenía en La Paz a Arica. Y ¿cómo se llamaba esa editorial? se llamaba Género Aburrido, que bueno, tuvo un tiempo de espera y ahora espero retomarla con otros amigos en La Paz, estando yo en Arica. Y bueno, por esa misma razón, como que el Daniel, que hace un festival de poesía que se llama Tea Party, que el año pasado fue la 6ª, la 6ª versión. Yo fui a la 3ª, creo. Entonces ahí también estaba Matías como entrando como al círculo, o ya había entrado. Entonces igual ahí coincidimos de nuevo y eso, o sea, entre los viajes y eso, al final me fui a vivir a Arica y por eso empezamos a hacer lo de la editorial, porque a mí me gustaba o añoraba hacer mucho los libros o difundir ciertas cosas, entonces empezamos a hacer lo que es maquinaria. Obviamente tardamos mucho en diseñar el logo o pensar en un nombre que es como una mezcla entre su nombre y mi nombre, digamos que es Ma de Matías, Ki de Quilla y bueno, el otro era para engarzar, ¿no? Maquinaria. Está hermoso porque además trae una aguja que está hilvanando hilo. Se puede observar en el logo de la editorial Maquinaria y un guión intermedio entre este imaginario que se conforma entre sus nombres y lo que ya viene siendo la maquinaria, ¿no? Pero sí, sigamos con esto de su proceso creativo. Me parece muy interesante que lo llevan en pareja, como amigos, como colegas. ¿Qué de tan cierto hay que los poetas
son cursis y románticos? Porque parece que ustedes lo llevan bien. Es que depende del poeta, en verdad. O sea, si uno es de cursi o no. Yo soy muy cursi. Sí, Iris no. Sí, es cierto. Así que también es un complemento. Así que podemos tolerar eso. Si los dos fuéramos cursi, no. Está bien que uno sea uno y uno. Muy bien. ¿Dónde ven a Editorial Maquinaria? Porque justamente asistimos a la presentación el día de ayer de el último poemario de Santiago Vizcaíno. También le voy a mostrar en pantalla. El poemario se titula De un solo tajo. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso? Como cuando ustedes contactan con un poeta o con un escritor, ¿cómo es el proceso de curaduría de la obra? Bueno, primero nosotros nos acercamos a Santiago porque, bueno, como tú dijiste en un principio, nos invitaron y vamos a estar igual en el festival que está organizando Agustín Wambo, ¿no? De la otra semana. Y bueno, dando la instancia de que íbamos a estar en Quito, quisimos presentar a algún autor de Quito. Y bueno, entonces, como Santiago igual fue a uno de los Tea Party, un festival de poesía que hacemos en el norte de Chile y en el sur del Perú. Y yo lo conocí ahí y, bueno, con Iris recordamos la percepción que teníamos de sus textos, que nos gustaba mucho, que nos gustaba cómo leía, su ritmo, todo nos gustaba de su obra. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo editamos? Entonces lo editamos y, bueno, él le propuse la idea, le encantó, nos mandó un manuscrito, porque esos son muchos poemas inéditos, ¿no es cierto?, que están armados a forma de libro. Y funciona, de verdad funciona el libro porque cumple con un objetivo, ¿no es cierto?, como de ser redondito, o sea, que el último poema te dé una sensación de que cerró. Y bueno, a mí me gusta mucho la poesía de Santiago porque yo la encuentro muy melancólica y yo amo todo lo que sea poesía melancólica. Ayer te referiste a Santiago como a un artista, ¿verdad? Sí. Ayer en la presentación comparé a Santiago con Leonardo Fabio. Cuéntame, Iris, ¿cuáles han sido los mayores éxitos, si podríamos usar esa palabra, o alegrías que ha traído el trabajo durante estos años con Maquinaria? Bueno, tampoco es que llevamos mucho tiempo, tenemos como 2 años. 2 años. Y bueno, al principio no sabíamos qué iba a pasar porque estar en Arica y tener una editorial pequeña, pues es un poco complicado porque mucha gente, por ejemplo, de Santiago no llega a conocer tu trabajo. Y aún así, estando en la frontera con Perú o Bolivia, igual hay como una distancia. Pero a medida que íbamos a ferias del libro, no sé, de varias ciudades en Chile o en Bolivia, igual nos empezaron a conocer, no digamos de manera extensa, pero por lo menos cierta gente sabía que hacíamos libros, ¿no? Y claro, al principio empezamos a publicar autores ariqueños específicamente, pero luego empezamos, por ejemplo, con la Gladys, que es de Santiago, y ahora con el Santiago Vizcaíno, que es ecuatoriano, y de hecho la plaquette que viene después de la del Matías es de una chica de Bolivia que se llama Lucía Rojas. Voy a mostrar la portada de la plaquette de Lucía. Platícanos también qué significa plaquette, porque para algunas personas el término no es familiar. A ver, la acepción plaquette viene como del francés, que es como una pequeña muestra de lo que es ya sea un poemario o una novela. Es una pequeña muestra, porque después de esta plaquette se va, digamos, haciendo lo que es el libro. Entonces, como una muestra. Un anticipo, claro. Un abreboca. Un tráiler. Claro, algo así. Y no siempre se respeta el título. Por ejemplo, la plaquette de Matías, que se llama Tierra Roja, él piensa que su poemario va a titularse Éramos tan felices, ¿no? Entonces puede variar, digamos, pero son como pequeños poemas para poder introducirse, digamos, más específicamente si es un autor novel, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, en Perú le dicen plaquetas y en Chile le dicen plaquettes. Perfecto. Sí, acá también tenemos algunas con Matapalo, por ejemplo. Uh-huh. Y eso, ¿qué tanto se han divertido haciendo lo que les gusta, literatura, quienes han conocido? ¿Dónde se ven en unos 10 años, chicos, todavía con Maquinaria? Pesada.
Esas preguntas siempre son difíciles de responder. Pero antes de responder, quiero decir que se nos está quedando un autor en el tintero que se llama Mauro Gatica. Auro. Sí, y él va a escuchar esta grabación tarde o temprano y no quiero que piense que nos olvidamos de él, pero su edición ya está agotada. Entonces, por eso que ya no la andamos trayendo. Ah, sí. Bueno, ¿qué me preguntaste? ¿Qué tanto se han divertido haciendo maquinaria? Mucho, un montón. O sea, han habido momentos de caos, ¿no es cierto? Momentos de caos y estrés. Pero es que esto era lo que te decía al principio. Eso de que como que dos personas muy sensibles con un proyecto común. Entonces siempre eso crea tensión. Pero ya aprendimos a soportar la tensión. Y que eso era lo más difícil. Pues. Ese fue un largo suspiro, ¿eh? Sí, que fue muy difícil. Pero ya superamos eso y bueno, ahora nos divertimos mucho, o sea, y lo bonito es que de a poco estamos sumando gente a nuestro proyecto. Por ejemplo, está José Villanueva, que es de Bolivia, él siempre nos ayuda con la portada. Bueno, le debemos mucha plata, pero él no se enoja porque le debemos plata. Yo me los imagino los dos haciendo los libros en casa. Es un poco el proceso que también nos ha comentado cuando hablan de un proceso artesanal, pero no se acerca para nada a una edición descuidada o descolorida. Al contrario, se puede sentir ese amor que tienen por los libros, ¿no? ¿Por qué deciden hacer artesanal las cosas? ¿Hay alguna motivación en especial? Son dos cosas. Uno, es más entretenido, porque, o sea... Bueno, y también tenemos la suerte de contar con el tiempo para poder hacerlo. Pero es porque es más barato que hacerlo. Nos ahorramos algo así como... Bueno, si nosotros usáramos imprenta, artesanalmente nos ahorramos, no sé, como el 80% de lo que pagaríamos ahí. Y claro, bueno, nuestro trabajo nos gusta y nosotros nos hemos desvelado mucho. Por ejemplo, cuando hicimos el libro de Santiago, que lo hicimos antes de empezar el viaje, porque nosotros hemos subido en bus de Arica. Claro, nosotros estuvimos días y días, o sea... ¿Cuántos días tardaron en venir en autobús desde Arica? Empezamos el viaje el 1 de febrero, llegamos antes de ayer. Ok. O sea, Sí, hoy 17 de febrero. Ajá. Pero fuimos parando. O sea, paramos en Arequipa, en Lima, en Piura, en Portobelo. Y igual hicimos presentaciones ahí. Uh-huh. Vinieron haciendo, digamos, un pequeño tour para maquinaria. Bien. Yo lo que quiero pedirles ahora, porque esto es habitual, es que entremos también a platicar sobre su obra, ¿no? Yeah. Y que nos cuenten dónde podemos encontrar los libros, dónde podemos encontrarlos ustedes. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Cuéntenme, aquí en Quito, ¿dónde van a dejar los libros para que la gente que esté interesada pueda encontrarlos? Eso estamos viendo aún, porque no tenemos muchos como datos, pero lo vamos a solucionar prontamente. Sí, o sea, nos dieron datos de librerías donde se pueden dejar, pero todavía no estoy muy al tanto de cuáles son. Pero apenas tenga, yo te puedo mandar un mensaje. Muy bien, ahí lo vamos a compartir en nuestras redes para que los lectores puedan encontrarnos. Y bien, Iris, cuéntame, ¿en qué género te especializas? ¿En dónde te sientes más cómoda? ¿De qué trata tu obra? Bueno, yo escribo poesía. Y a veces, bueno, quizá la poesía no me alcanza, entonces termino haciendo prosa. Incluyo como imágenes, no sé, fotografía, porque me gusta mucho. Y claro, como te decía, tengo un seudónimo que se llama Sebastián Melmoth. Y bueno, es a partir de esa voz que yo escribo. Y este personaje es peculiar porque al principio, cuando lo creé, en un primer libro que, bueno, ahora considero que es un poco malo, bueno, le hice toda una biografía y a partir de eso ha ido como mutando. Entonces, ahora básicamente el personaje es un fotógrafo de guerra. Y bueno, es como tratar de que este personaje, digamos, se inmiscuya más con eso, o que el personaje escriba sobre crónicas de guerra. Básicamente eso. Pero tú naciste en Bolivia, ¿verdad? Y sí. Resides en Chile. Sí. ¿Hay esa nostalgia, esas ganas de estar en otro lugar? ¿O cómo sobrellevas esta cuestión también de cambiar de lugar, de traspasar las fronteras? Cuéntanos.
O sea, sí es complicado, aunque yo ya había vivido, bueno, acá justamente en Quito cuando era niña y luego volví a Bolivia y luego, claro, de muchos años me volví a ir a Arica. Pero claro, eso fue por cuenta propia, porque cuando yo vine a vivir acá vine con mi mamá y bueno, mi hermano y mi papá. Entonces, la forma de vida obviamente es diferente. Claro, uno siempre añora cosas, ¿no?, más caseras que urbanas. Pero no, eso no, bueno, por lo menos yo creo que eso no afecta a mi escritura, o no del todo, no conscientemente quizá. Bien, Matías, cuéntanos, ¿desde cuándo escribes? ¿Cuáles son tus principales influencias en tu proceso creativo, hablando de lecturas o de experiencias artísticas? Ya, yo escribo más o menos de los 15, 16, pero escribía muy mal. Bueno, escribía como todo adolescente que cree que el mundo le debe algo. Pero después tuve una serie de mentores, ¿no es cierto? Unos mentores, maestros, amigos que me ayudaron mucho. Por ejemplo, todo el... Por ejemplo, gran parte del círculo literario de Arica, que, bueno, o sea, sí es una ciudad que está al norte de Chile, o sea, en la intemperie no hay nada. Pero tiene muy buenos escritores, por ejemplo, Daniel Rolo, bueno, claro, nuestros 4 autores y un par más, ¿no es cierto? Como Daniel Orcay. Y bueno, ellos siempre me fueron ayudando, porque yo fui como el último que entró como a un pequeño, no era grupo literario, pero sí nos juntábamos harto, siempre hacíamos lectura y taller y siempre estábamos haciendo eso. Claro, yo fui el último que entró al círculo. Y era chico, o sea, tenía 17 años, yo no sabía nada. Pero nada, y claro, ellos siempre me fueron recomendando lectura, me fueron recomendando técnicas, me dijeron, bueno, lee esto, ve esta película, juega este juego, escucha este grupo. Y así uno se va nutriendo porque, o sea, siempre se cree que para leer poesía o para escribir, o sea, para escribir poesía o narrativa, simplemente tienes que leer poesía y narrativa, y eso es mentira, o sea, todo tiene un recurso narratológico, o sea, desde un cómic hasta, no sé, hasta las tiras cómicas de Condorito, o sea, todo puede servir como para que uno se nutra y ahí ve cómo uno lo transforma y lo percibe para lo que hace. Bueno, así empecé y luego, claro, después conocí a Iris y yo tenía una serie de poemas que quería publicar. Y yo se lo mostré a Iris y... Espera, no puedo decir disparate aquí, ¿no? Si gusto, sí, claro. Ah, ya, bien. Entonces, claro, Iris me dijo, Matías, esto es una mierda, o sea, ¿qué te pasa? Y bueno, eso enamora para una persona como yo. Entonces, ahí fue cuando, bueno, o sea, tomé esa serie de poemas, los boté y nunca más supe de ellos. Y empecé a escribir otra cosa. Y entonces empecé a escribir, pero me di cuenta de que quería escribir algo de que yo conociera muy bien. Y por eso escribí del oficio de soldar y de todo lo que eso abarca, o sea, desde la gente que va a los talleres hasta lo que puede pensar un anciano que lleva mucho tiempo haciéndolo. Entonces trato de abarcar lo máximo que pueda. Y ese proyecto que se llama Así éramos tan felices, me ha demorado mucho, mucho, pero eso está bien, o sea, tampoco estoy apurado por terminarlo, pero, o sea, en un par de años he escrito unos 10 poemas más o menos, o sea, avanzo lento. Y después, claro, tengo otro tipo de escritura que es como algo más mío, algo muy mío, que son nostalgia, recuerdo, cosas así, cosas que no tienen nada que ver con estos proyectos que quiero publicar. Cuéntanos, Iris, ¿a quiénes consideras como tus autores fundamentales, influencias en lo que escribes y en lo que haces? Bueno, siempre me ha parecido, no sé, un poco chocante responder a esa pregunta, porque cuando uno descubre un autor, por ejemplo, no sé, ahora leo tal cosa y me influencia mucho, quizá a los 3 meses ya no me guste. Entonces, no sé, me es difícil responder así como literariamente a un autor que me guste mucho. O sea, hay muchos que me gustan. O sea, quizá no podría parar de nombrarlos, pero ahora específicamente con lo que estoy escribiendo todavía sigo, digamos, en ese trance de gusto por un fotógrafo que, de hecho, bueno, él quería ser escritor y tiene un libro publicado que es Robert Capa, que era un húngaro que murió en la Indochina por una
porque pisó una granada, entonces murió. Y bueno, él tiene un libro que se llama ¿Desenfocado no se llama? Sí, olvidé el título. Fuera de foco. Entonces, este texto, que es, digamos, bastante literario, tiene varias anécdotas de lo que Capa, digamos, hizo en sus viajes, ¿no? Sé que no es una literatura específicamente, no es un autor, pero por lo menos ahora es lo que me influencia, digamos. Y claro, siempre las novelas policiales, ¿no? Es lo que me gusta más. Genial, chicos. Y ahora, para cerrar esta conversación tan bonita que la hemos tenido, les voy a pedir que escojan unos textos para que nuestros escuchas y también la gente que luego nos verá en el canal de YouTube puedan escucharlos. ¿Qué tal si empiezas, Matías? Ya. Yo no venía preparado para leer. ¿Ah? Me encanta porque trae su propio manuscrito, su cuaderno que los autores a veces andamos cargando, ¿verdad? Ajá. Esta libreta es muy bonita. Me la dieron unos amigos del centro de Chile, de La Serena, que tienen un proyecto muy bonito que se llama Escarnio. Y bueno, ellos me lo dieron y una libreta muy bonita porque, o sea, tiene hojas en blanco, pero además tiene autores. Entonces, por ejemplo, tú estás escribiendo algo, por ejemplo, acá estaba escribiendo algo y me encontré con Walt Whitman, ¿no es cierto? Genial. Y es muy bonito, es muy bonito. Ayuda a uno cuando le falta un verso. Bueno, yo este poema lo escribí hace un par de días porque, bueno, estas fechas para mi familia son algo complicadas, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si está bueno o malo, pero a mí me gusta mucho. Y de ahí parte todo. Se llama Fata Morgana. Dice a Melissa. De las veces que nos dimos la mano, recuerda aquella cuando niños creímos estar separados por una muralla y te dije, los monstruos no subirán a esta acera. Crecimos y el rumor de la lluvia se hizo cierto. Tu nombre fue un trino que extrañamos tanto, ahora que tu cuerpo es una foto y tu memoria la mía. Eran domingos poco ejemplares, con una estela de humo, pero serán siempre nuestros domingos en la playa. Aunque ahora me toque mirar aquello que nunca va a volver. Tu rostro, tus pasos pesados que corrían a darme la mano. Cuando niño, las oportunidades existen y la muerte se presenta como un sueño irreal. Te quise, no importa lo mucho que haya titubeado. Te quise y será mía tu alma. Saliste como la mañana, con flores en tus manos, regándolas por el camino a la plaza, mientras marchábamos detrás de ti, devolviéndote las rosas sucias, tierra y aceite. Recordarte duele, escribirte duele, ahora que tu nombre, Ana, se hizo trino ante los girasoles de tu vida, y yo crecí tanto que me hice muy pequeño, como aquel niño que logró entender que las manos no evitan que los monstruos se suban a la acera. Gracias. Gracias, Matías, por compartir este texto con nosotros. Ahora le voy a pedir a Iris que por favor nos lea algo de su trabajo. Ya, esto no tiene título. A veces siento que la carne se me estremece y no puedo pensar en las miles de balas que se requiebran dentro, que se inundan, que se revuelven cuando estoy en la trinchera. La trinchera es el paso entre la tierra y el cielo. Sería mucho más lógico decir entre la tierra y la tierra. Sé que todavía estoy vivo, abalanzarme y seguir con la escopeta. La calle es el encuentro con los otros. La trinchera es como el féretro que te encadena a la tierra y mientras sudo, me miro y me cubro, pienso estúpidamente en los besos. Porque no quiero morirme pensando como un hombre, sino más bien como un niño, torpe e ingenuo. Y aunque ni siquiera los labios me han permitido enamorarme, he leído alrededor de 34 cartas de amor. Cartas que mis amigos me han pasado para corregirlas o agregarles un toque amoroso. Pero he errado, puesto que mi relación con el amor es más bien nula. Entonces terminé escribiendo insólitos párrafos que ocupaban la tercera parte del texto. A veces rellenaba las cartas con pasajes nebulosos sobre las novelas policiales que había leído. Movido por dicha acción, la carta que hablaba de lo lindo que sería despertar una mañana con alguien se mezclaba con el leitmotiv de un detective. Eleonora, me aturde pensar en tus zapatillas rojas. Eleonora, la música country me hace recuerdo a la tristeza de Dillinger antes de ser apresado.
antes que su amada Evelyn se convirtiera en cantante convicta. Dime una cosa, Eleonora, ¿qué siente alguien como Dillinger cuando roba un banco y después le tira un beso a su amada? Eleonora, la música country me hace recuerdo a la tristeza de Dillinger antes de ser amado. Eleonora, sé que esta tarde no tendré tiempo para verte porque me ha tocado estar bajo la trinchera. Es tan linda la foto tuya, Eleonora. Temo que si te veo, otro soldado se enamore de ti. Miento. Temo que si veo tu foto, sienta la tristeza de Dillinger antes de ser acribillado. Eleonora. Hermoso, muchas gracias, Iris. Chicos, ha sido un placer tenerlos en esta edición de La Loca de la Casa. Me gustaría que dejaran abierto los datos, que nos cuenten dónde podemos buscarlos si están en Facebook. Sí. No solamente de Maquinaria, sino de Sinosargo. Y bueno, o sea, que un poquito nos den la pauta para poderlos seguir en el transcurso de los años. Pero, o sea, lo que te pasa, o sea, tienes que buscar nuestro nombre, nomás ponen Matías Tello en Facebook, Matías con 2T, y ahí voy a salir yo, que estoy tirado en una banca, y Iris es Iris Quilla, con K y Y, y ahí sale ella. Y nos buscan nomás y luego nos Sí, igual hablan. sale Maquinaria Editores o Revista Sinosargo. Ajá, revistas y nos hablan. Genial. Chicos, muchísimas gracias. Estuvieron Matías Tello e Iris Quilla en nuestro programa. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Soy Gaby Ruiz. Hasta la próxima en la sintonía de Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.